Bueno, y siguen las malas noticias para el Ministerio de Salud al rechazo al ítem de inversiones de la partida de salud del presupuesto 2016. Se suman las salidas de varios funcionarios del Ministerio. Queremos analizar este y otros temas con el doctor Enrique París, presidente del Colegio Médico. Doctor, gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Doctor, a su juicio, más allá de la oportunidad en que se realiza esta acusación constitucional, ¿tiene mérito? Es una prerrogativa de los parlamentarios, obviamente, solicitar esta acusación constitucional. Yo creo que no es necesario, no es prudente en este minuto actuar de esa manera. Creo que lo que tenemos que hacer, en vez de seguir destruyendo, entre comillas, el Ministerio de Salud, es más bien trabajar en conjunto. Yo reconozco que ellos están preocupados por el tema también y tienen todo el derecho a plantear la acusación constitucional, pero en mi fuero interno yo pienso que no es conveniente y no es el momento. Probablemente hay errores y hay motivos, a lo mejor, en algunas circunstancias para sí hacer la acusación, pero eso no va a mejorar nada, Matilde. Eso no va a solucionar el problema que están viviendo miles de enfermos, que están viviendo la gente que no ha visto sus hospitales terminados, que no ha visto, digamos, solucionado la lista de espera. Entonces, creo que no va por ahí el camino a buscar soluciones. Doctor, pero esto también, lo que usted dice, habla de problemas de gestión, y los problemas de gestión se deben al titular de la cartera. En ese sentido, ¿a usted le parecería que vía la acusación constitucional o bien una decisión presidencial se cambiara al ministro? Yo creo que esa es una decisión, como dice usted muy bien, de la presidenta. Ella tiene que tomar esas decisiones. He escuchado hoy día varias opiniones, incluso de parlamentarios del mismo gobierno, que están pidiendo el cambio de ministra o de ministro. A mí me parece que atacar los problemas de esa manera no es lo conveniente. Creo que tenemos que trabajar en conjunto todos, con inteligencia, aunando fuerzas para tratar de encontrar una solución y abrirse, obviamente, también a otras posibilidades, porque aquí hay una especie de ideologismo, y lo hemos dicho y lo han dicho varias personas, en varios temas relacionados con el tema de la salud pública. Y creo que eso es lo que tenemos que superar. Hay gente que puede trabajar en forma técnica, como debería ser, y sacar adelante los problemas a los cuales nos vemos enfrentados todos los días. Por ejemplo, al referirse que hay una ideologización, ¿usted es partidario, por ejemplo, de las concesiones para construir los hospitales que en este caso están siendo dejados de lado o más bien postergada su ejecución? Estoy absolutamente de acuerdo con el tema de las concesiones hospitalarias en este minuto. ¿Por qué? Porque eso va a acelerar la construcción de los hospitales. Y si los contratos antiguos tuvieron fallas, fueron mal hechos, o se acusa a las empresas constructoras, sin pruebas, en mi opinión, de que han ganado millones de pesos y que lucran con eso, bueno, el mismo Estado de Chile, los mismos parlamentarios, el mismo gobierno, el Ministerio de Salud tiene que firmar los contratos o hacer que los contratos sean favorables, obviamente, al Estado de Chile y a los pacientes, y no seguir bloqueando esta vía. El presidente Lagos fue muy positivo y muy visionario, diría yo, en este sentido, ya que cuando no hay recursos suficientes, como está ocurriendo ahora, tenemos que acudir a la alianza público-privada para allegar esos recursos a la construcción de hospitales, de carreteras, de puertos, en fin, de aeropuertos, porque eso va a ayudar a desarrollar el país. Además va a dar trabajo. Por lo tanto, creo que no hay que cerrarse a esa posibilidad tal como se ha hecho hasta ahora. Doctor, pero incluso, bueno, los propios médicos se negaron a esta posibilidad. Recordemos que hubo un paro en el Hospital Salvador precisamente por el tema de las concesiones. Usted dice las concesiones solamente en la construcción, pero la administración dejarlas fuera. La administración siempre ha estado afuera, la administración de la parte clínica está afuera. Lo que pasa es que el concesionario además tiene que mantener al hospital, o sea, si falla un equipo, si se quema una ampolleta, como se ha dicho irónicamente, tiene que reemplazarse de inmediato, pero la gestión clínica tiene que quedar dentro del Ministerio de Salud y en manos de los clínicos. En el Hospital Salvador hay que recordar que fue lo que obviamente gatilló todo este cambio de política. La ministra de la época no manejó bien la situación. ¿Para qué estamos con cosas? Se produjo un paro enorme con pérdida de intervenciones quirúrgicas, horas de atención, y que ganaron nada. El hospital todavía está paralizado, está sin construir. Ahora, cuando nombraron al Pedro García
a cargo del tema, lo sacaron rápidamente. O sea, obviamente que no hay una voluntad firme para avanzar en ese tema. Y la gente sigue esperando. Hoy día leí en un diario que el senador Tuma también reclama por lo mismo. El hospital de Petrufquén, por ejemplo, se paralizó su construcción porque estaba muy lenta. Y todavía sigue paralizado, Matilde. O sea, más de un año paralizado y entonces la gente sigue esperando. Por lo tanto, aquí hay que ser práctico, hay que ser ejecutivo, hay que tener gestión y avanzar en este tema con la mayor rapidez posible. Ahora, había una paralización durante una hora de los médicos del Hospital San Borja Riarán. Ellos dicen que no pueden seguir trabajando con los insumos porque no tienen insumos. Sin embargo, paralelamente escuchamos al vocero de gobierno decir que salud es la segunda cartera que maneja más presupuesto. ¿Cómo se explica entonces? Desgraciadamente, lo que hicieron los médicos del Hospital San Borja Riarán se ha repetido en La Serena, se ha repetido en Talcahuano, se ha repetido en Chillán. Yo voy a ir esta semana al Hospital Padre Las Casas y los hospitales, desgraciadamente, están con pocos insumos y eso hay que aclararlo. Han habido días en el Hospital San Borja Riarán donde no se han podido hacer los exámenes de laboratorio. Entonces aquí obviamente hay una cantidad importante de dinero que tiene el Ministerio de Salud que no lo ha gestionado bien. Hay que recordar que la ejecución presupuestaria en salud es bajísima, 28%, 27%. Obviamente que esa crítica hay que hacérsela a la ministra y al ministerio y al equipo que la acompaña, pero no por eso pedirle la renuncia. Yo creo que las cosas se pueden arreglar. Hay que recordar que ella lleva solamente 9 meses en el cargo y recibió el ministerio ya, yo creo, funcionando en malas condiciones. Todo lo que sea insumos, medicamentos, aparataje, se puede solucionar, se puede arreglar con una buena gestión. Ahora, claro, usted dice que menos del 30% del presupuesto en salud no se ha ejecutado. ¿Qué queda entonces? Porque estamos a 12 de noviembre, en un mes y 20 días debería ejecutarse el 70%. ¿Qué se hace con ese dinero? No van a alcanzar, obviamente, y es por eso que hemos dicho, a pesar de que la ministra ha dicho que no, que el gobierno ha dicho que no, hay fallas de gestión. O sea, aquí hay problemas graves de gestión y no creo que se vaya a solucionar ese gasto de dinero en tan poco tiempo. Y por eso hemos dicho que hay una crisis de salud. Ahora, si el gobierno no quiere reconocer la crisis y nosotros estamos diciendo apoyemos a la ministra todavía, bueno, por Dios, pongámonos de acuerdo en algo. Y por eso yo he dicho, hagamos un pacto por la salud pública de Chile, todos, gremios, facultades de medicina, facultades, escuelas de salud pública, el Ministerio de Salud, para que saquemos adelante este problema, pero trabajando y realmente transparentando lo que está pasando. Como presidente del Colegio Médico, ¿usted ha tenido alguna reunión oficial con el gobierno como para poder efectivamente llevar a cabo esto que me está proponiendo, o sea, que está proponiendo en la entrevista? Últimamente hemos tenido varias reuniones. Las veces que hemos propuesto, por ejemplo, nosotros propusimos que los médicos se inscriban para atender gente que pueda solucionar sus problemas de lista de espera en consultas comunes y corrientes, otorrinos, oftalmólogos, pediatras, neonatólogos, en fin. Pero hasta el día de hoy no se ha concretado eso. Encuentran las ideas muy buenas, muy brillantes, pero nosotros necesitamos que se concreten las cosas. Lo mismo quizás pasa con las construcciones, lo mismo pasa a lo mejor con la compra de equipo. Eso es un problema de gestión, obviamente, indudablemente. Y nosotros hemos dicho por lo mismo que el Ministerio de Salud tiene que ser un ministerio técnico, Matilde. Tiene que dejar de ser un lugar donde los políticos influyen y colocan a su gente. Debe ser un ministerio técnico, debe tener un proyecto a largo plazo, no debe cambiarse la gente cada cierto tiempo y por eso me opongo a que se cambie a la ministra y debe haber una meta que sea consensuada por todos, incluso por la oposición, para llegar a buen término con la salud de los chilenos. Usted ha repetido durante toda la entrevista que hay problemas de gestión, ha sido muy crítico, pero sin embargo no quiere que salga la ministra. ¿Cómo se soluciona entonces con esta mesa de trabajo con tantos, digamos, actores? Sí, yo creo que la ministra Matilde no es la única culpable. Y probablemente ella llegó a un lugar donde no estaban las cosas funcionando bien y ha tratado de arreglar las cosas. Yo la conozco personalmente, ha hecho un esfuerzo gigantesco, ha trabajado enormemente. Obviamente que los problemas han seguido. Si el gobierno decide cambiarla o si los parlamentarios deciden cambiarla, obviamente están en su derecho o que acusarla y que tenga que renunciar. Pero en mi opinión personal íntima yo considero que no es la solución.
es una opinión propia mía. Desgraciadamente, si la gestión no es buena, persona. Bueno, estábamos conversando con el presidente del Colegio Médico, Enrique París, a propósito de esta acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo, una acusación constitucional que tiene que resolver el Parlamento. Se han elegido ya a los 5 diputados que van a resolver si la acogen o no. Son 5 diputados de la nueva mayoría. Retomamos el contacto con el doctor Enrique París porque estábamos, terminando la entrevista y yo le estaba preguntando, doctor, vamos a retomar porque se nos cortó la comunicación en definitiva. Si usted no pide la salida de la ministra y usted dice que ella ha hecho el máximo esfuerzo humano y profesional posible, ¿qué es lo que se debería hacer entonces a partir de ahora? Bueno, revisar cómo están funcionando los equipos de salud. Sabemos que hay más de 120 o 140 asesores que no sabemos qué es lo que están haciendo. Hay algunos que están trabajando bien porque los conozco personalmente, hay otros que no sé qué es lo que están haciendo. Hay gente del Ministerio de Salud, asesores del Ministerio de Salud, que nos critican obviamente por las redes sociales y por la prensa, y eso lo encuentro inconcebible porque en vez de buscar soluciones y en vez de trabajar en conjunto, critican al Colegio Médico y me critican a mí personalmente, a pesar de que yo defiendo a la ministra. Por eso estoy pensando de que aquí hay que cambiar la mentalidad, hay que trabajar en conjunto todos, e incluyo a la oposición, incluyo a la Escuela de Salud Pública, una de las cuales está dirigida por el exministro Mañalich. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque si no, la gente se va a seguir muriendo, va a seguir siendo mal atendida, no vamos a terminar los hospitales, no vamos a tener insumos. Hay que hacer una reingeniería del Ministerio de Salud, pero para que la cosa funcione tenemos que tener ideas de todos los orígenes y hacer un plan a largo plazo, como se hizo originalmente el año 52, cuando el ministro Allende, el senador Allende en esa época, ideó el Servicio Nacional de Salud. Yo creo que tenemos que volver a eso, reforzar la atención primaria, quizás pensar en desmunicipalizar y aumentar además también lo que se dedica del Producto Interno Bruto a salud. Si se dedica muy poco, el 3,8% del Producto Interno Bruto va a la salud pública solamente y deberíamos tener el doble, casi el 7% debería dedicarse a salud. O sea, no hay cantidad suficiente de dinero tampoco para atender todas las necesidades sanitarias de la patria. Y ante el recorte presupuestario menos todavía, por eso que, claro, es importante lo que usted dice respecto a la gestión. Doctor Enrique París, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile a esta hora de la tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias. Igualmente.